Buenas noches, bienvenidos a estas posadas literarias. Estamos ya casi por cerrar para poder dar a conocer este portal en donde podrán encontrar una infinidad de novelas excelentes y de autores mexicanos y centroamericanos. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Nosotros en esta mesa vamos a hablar un poco del proyecto y del proceso editorial que se ha seguido para poder contar con estos textos tan hermosos. Mi nombre es Laura Águila Rivera. Yo ingresé al proyecto de la novela corta en marzo de 2018. De ese momento a la fecha he tenido la oportunidad de pues estar en el proceso, en todo este proceso editorial, ¿no? Y conocer mucha la forma en que se ha estado trabajando. Más adelante les platicaré un poquito sobre esto. Ahora quisiera pues dar la palabra a mis compañeros peregrinos para continuar pues charlando sobre estos temas. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según desde donde nos vean. Mi nombre es Joshua Córdoba, soy pasante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y he colaborado con la novela corta desde junio de 2019, cuando comencé a realizar mi servicio social en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Desde entonces he tenido la fortuna y el privilegio de aprender sobre diferentes procesos editoriales como la corrección, la fijación, el cotejo o incluso la investigación que conlleva la edición de una obra literaria. Al mismo tiempo, he conocido un poco más sobre la difusión en redes sociodigitales y la digitalidad en sí misma. Así que me gustaría comenzar mi intervención con algunas reflexiones que he tenido desde hace algún tiempo y que la novela corta como proyecto ha detonado en mí particularmente. Y es que los procesos editoriales han abierto una gama muy amplia de posibilidades para explorar, conocer, diversificar y al mismo tiempo experimentar manifestaciones culturales y artísticas. Muestra de ello es el amplio panorama cultural ofrecido de manera totalmente digital, derivado del confinamiento por la pandemia. Específicamente, en la difusión literaria, ya no se parte únicamente de la distribución de un libro impreso, sino que también hay que considerar otra clase de elementos, de conocimientos o saberes, por momentos un tanto más técnicos, como puede llegar a ser la informática, la programación, el posicionamiento en buscadores, etcétera. Y bueno, por otro lado, la novela corta es un proyecto, un soporte que valora cada una de estas vertientes y logra conjuntarlas en aras de difundir libros digitales trabajados con el mayor rigor profesional posible. Eh, Pudiera parecer que en ocasiones el encuentro con los públicos, en este caso los buscados por la novela corta, parecieran estar al alcance de un clic, que es lo que en ocasiones normalmente escuchamos. Sin embargo, no es así de simple o de reduccionista. En los últimos meses he colaborado específicamente con la promoción de la novela corta en Facebook, particularmente de las novedades editoriales de las cuales hemos estado platicando a lo largo de todas estas posadas. Y primeramente ha sido interesante conocer un poco cuáles son los objetivos de la difusión, encontrar el tono de las publicaciones, elaborar una parrilla de contenidos, diseñar los materiales a compartirse y, por supuesto, dar un seguimiento puntual a cada una de las publicaciones, ya sea según su tipo, alcance, reacciones o incluso sus horarios. La finalidad de esta campaña realizada en Facebook ha sido aumentar el volumen del público alcanzado para que consulte de forma totalmente gratuita las novelas editadas. El contraste resulta más que evidente. Por un lado, la digitalidad nos ha permitido alcanzar un sector con mayor volumen en México y asimismo en otros países, incluso fuera de América Latina. Por otro lado, tenemos estos otros proyectos más enfocados en la materialidad que en ocasiones pueden realizar un tiraje de una X cantidad de volúmenes que
posiblemente se puedan quedar relegados en los almacenes de una editorial o una biblioteca. No existe en este sentido una infraestructura tan grande, físicamente hablando, como para tener un alcance logrado como el que ha tenido hasta el día de hoy el proyecto, incluyendo los propios sistemas de distribución. Tales son una de las grandes ventajas de trabajar y laborar con estos ámbitos de la digitalidad. Así pues, la novela corta, como ya se ha mencionado en otros espacios, es una iniciativa totalmente digital que promueve distintas colecciones de novelas escritas por autores y autoras mexicanas y latinoamericanas del siglo XIX hasta el siglo XX y de distintas latitudes, como puede ser diferentes partes del país y también de Centroamérica y el Caribe. En el ámbito de la promoción, la novela corta, específicamente como género literario, se adapta adecuadamente a las particularidades del contexto moderno que permea nuestra actualidad. Presentar historias breves, condensadas, intensas, interesantes y envolventes ayuda un poco a hacer más digerible este trabajo de la difusión. Resulta un poco más sencillo, por ejemplo, sintetizar la anécdota de un relato para comunicarla a través de un copy en redes sociales y desde el acompañamiento visual, dados los temas de cada una de estas novelas, se puede explotar bastante el diseño de diferentes materiales, también en buena medida derivado del gran diseño de las portadas que han hecho los encargados de esas labores. Por otra parte, una cuestión que además denota el gran trabajo profesional que he remarcado a lo largo de mis comentarios, estas novedades editoriales contienen, primeramente, una presentación hecha por alguna persona especialista en la materia, un trazo biográfico de cada autor, la historia textual con el origen y el desenvolvimiento de cada una de las obras a lo largo del tiempo, y una formación cómoda para la lectura en estos soportes digitales como si fuese un libro impreso. Esto da un mayor relieve a las publicaciones y al mismo tiempo brinda más material para que se pueda difundir en redes sociodigitales. Finalmente, para ir encauzando un poco mi participación, me gustaría hacer una distinción interesante que me parece importante para el proyecto. Y es que la novela corta no publica literatura digitalizada, sino más bien literatura digital. La primera involucra solo la calca de un impreso para trasladarla a un soporte electrónico, como pudiera ser en este momento la fotografía o el escaneado de algún texto como tal. Esto, por supuesto, permitirá apreciarlo después en una pantalla. Sin embargo, la segunda, la literatura digital, trabaja a partir de este primero, trabaja a partir del impreso, para generar una edición distinta en aras de conseguir otra versión de la obra y no solo la reproducción de la misma. Finalmente, cierro con un comentario un poco más personal, y es que aunque no es una editorial, la novela corta trabaja como una y se dedica apasionadamente a formar a personas no solamente interesadas en la literatura como tal, sino también en todos estos procesos editoriales, no solo como un oficio, sino incluso como un quehacer artístico que conlleva el sumo cuidado para la generación de conocimiento, productos culturales e información fidedigna. Braulio, por favor. Bueno, pues mi nombre es Braulio Aguilar. Formo parte de este proyecto tan hermoso, tan apreciado para mí, desde 2018. En él desarrollo algunas actividades de edición y corrección de estilo, y justamente de eso es de lo que les voy a hablar. Voy a comentarle algunas etapas de este proceso, que es extenso, es complejo. No me voy a detener en todos los puntos, por supuesto, porque nos llevaría toda la sesión, incluso más. Entonces voy a solamente hacer algunos comentarios, algunas palabras al respecto de las distintas etapas. Y bueno, comenzamos con un texto que por lo regular es una digitalización de la novela corta. Nos llega en formato PDF. Ese formato hay que convertirlo
a un formato Word. En el Word trabajamos sobre todo con esta primera etapa, que es la primera etapa donde justamente después de esa conversión del archivo PDF Word, se comienza con un cotejo, una primera limpieza de algunas palabras, no sé, cosas de ese tipo. Posteriormente, se integra este archivo a partir de la aplicación de las normas editoriales. ¿En qué consisten estas normas editoriales? Bueno, en el proyecto manejamos una serie de pautas, de parámetros que debemos aplicar, cumplir hacia cada novela, con el fin de tener uniformidad en las distintas colecciones. Para quienes ya conocen el portal, pues sabrán que tenemos distintas colecciones, por ejemplo, novelas en tránsito, que es lo que se ha presentado a lo largo de estas 3 noches, pero también existen novelas a frontera, en campo abierto, etcétera. Los estudios, por supuesto. Entonces, cada una de estas colecciones aplica unas normas distintas, si bien muy semejantes. Entonces, se aplica, por ejemplo, el uso de altas y bajas, cursivas, los párrafos, sangrías, eh, los bandos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Insisto, para tener cierta uniformidad en cada distinta colección. Más adelante se integra también lo que ya mencionaba Joshua, que son las notas biográficas de cada autor, la historia del texto y, por supuesto, la presentación. Las presentaciones también llegan a partir de distintos autores afines a la novela y se integra todo esto en un archivo. Entonces, pues ya en el archivo tenemos la novela, tenemos la presentación, tenemos la historia del texto y el trazo biográfico. Hay novelas que llevan notas contextuales, también se preparan en esta etapa, se lleva a cabo una investigación pues, bastante extensa en donde se desarrolla estas notas, ¿no? Finalmente, en esta etapa se crea ya el archivo, como les comento, y se envía a la formación. Si podemos hablar o podemos decir que se divide en 2 etapas a partir de los distintos programas que se emplean para crear o para hacer las cosas, podemos decir que desde el Word se trabaja en una primera etapa y la segunda es la formación. Por lo regular, como ustedes saben, el programa pues más conocido, el más empleado es el InDesign. Allá se trabaja este texto ya con el fin de darle un formato previo hacia la impresión, en este caso previo a subirlo al portal. Allá hay que cumplir ciertas lógicas a partir de un diseño previamente establecido, ciertas lógicas editoriales, por supuesto, con el fin ya pensando en un lector, es decir, que las páginas pues ya se encuentren muy bien formadas, vuelve la redundancia, muy bien articuladas, para que el lector no tenga que trabajar o no se le dificulte esta labor, ¿no? Ese archivo nos regresa, voy a compartirles más o menos cómo nos regresa. Espero que se alcance a ver, son unas cosas así. También hay que hacer algunos trabajos en estas páginas con el fin, como les comentaba, ya pensando en el lector, ya hay que permitirle, facilitarle una lectura, darle lectura, que no encuentre páginas pues sucias, por decirlo de alguna manera, para que se permita leer con toda claridad. Este tipo de lecturas que hacemos nosotros, estos trabajos, tiene que ver con una lectura ortotipográfica, que también implica
ver la uniformidad de este formato. ¿A qué me refiero? A que si se empleó el mismo título, alguna tipografía, en un título que se repita en todas las novelas, las cornisas que se encuentren en orden, los folios, los índices, etcétera, ¿no? Todo esto, por supuesto, ya en esta etapa ya también se corrobora que se encuentre insertada adecuadamente en la portada, el colofón, página legal, eh, todo esto ya pensándolo en un formato, pues libro, ¿no? Si no impreso, si ya en una versión digital, ya lista justo para imprimir y para enviar al portal. Básicamente en estas dos fases se trata o es lo que elaboramos o se encuentra detrás de cada novela, ¿no? Porque ustedes las ven al principio, pues ya, no sé, muy bien vestiditas, peinaditas, maquilladas, etcétera, ¿no? Pero sí hay una labor intensa, insisto, extensa, compleja detrás de ella y bueno, pues nos encontramos en este momento en la mesa y varios compañeros más, es un equipo bastante grande, pues somos los responsables de que ustedes puedan eh, tener esas novelas en sus manos, ¿no? Con esto cierro mi participación y dejo la palabra al siguiente participante. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Pues la verdad es que sí es un trabajo bastante complejo. Afortunadamente, pues los lectores que entran al portal ya encuentran, como dices tú, muy bien formadita la novela. Y lo más interesante y lo bueno es que aparte de poderla leer en línea, también está en un formato en el que pueden imprimirla para las personas que prefieren leerlo en papel. Muchas gracias. Yo quisiera hablarles un poquito de una de las partes del proceso editorial, que es la anotación. Muchas veces podríamos pensar que ahorita en la red, en el internet, ya podemos encontrar toda clase de información y que ya no necesitamos anotar los textos. Pero yo creo que sí por ahí quedan algunas palabras, algunos hechos históricos, personajes, términos muy de época que pues sí necesitan una mayor investigación y no nada más pues buscar, ¿no? Ahí googlearle, como le llaman. Entonces, por eso es que nos dimos nosotros a la tarea de hacer anotaciones en las novelas. A veces no es tan fácil encontrar información. Por ejemplo, a mí me tocó investigar acerca de una estatua de bronce que se encuentra en la plaza de San Antonio, en Padua, Italia, y la única referencia o lo que la novela decía, se trata de la novela Euclea, escrita en 1841 por el conde de la Cortina. La referencia decía que se trataba de la primera escultura que se había hecho por los modernos, así decía. Entonces, bueno, pues de qué se trataba esto, ustedes sabrán de qué se trata. Los invito a buscarla. Ahorita probablemente ya haya información de eso, pues estoy hablando de 2018, ya han pasado 3 años, pero en ese momento yo no pude encontrar nada en línea. Estuvimos buscando también las bibliotecas y encontré un libro de arte italiano del Renacimiento, en el cual pues ya pude encontrar la información que buscaba para poder hacer la nota. Pero eso nos demuestra que no es tan fácil encontrar en línea la información. Y aparte de todo, pues muchas veces sí, uno te crea cualquier cosa y aparecen páginas y páginas, ¿no?, de datos, pero eso nos confunde más. En lugar de comprender o en lugar de entender de qué se trata, pues nos hacemos más bolas, ¿no?, por decir así. O sea, nos confundimos un poquito más. Entonces, pues sí, necesitamos buscar información en sitios respaldados por instituciones académicas, dejando de lado los blogs o los sitios de dudosa reputación, que pues en general son mayoría. Ahorita, afortunadamente, ya las hemerotecas, las bibliotecas están digitalizando sus materiales y los están poniendo a disposición del público, pero pues muchas veces también se necesita tener una cuenta, un registro, un password,
Entonces, pues no es tan fácil para que el lector que está viendo una novela de las del portal y de repente quiera investigar algo que no entendió, pues se distraería más yendo a buscar a otro lado que si nosotros le ponemos una nota, ¿no? Es por eso que el equipo decidió hacerlo así. Ahorita yo los invito a buscar en internet la palabra Florida o la colonia Florida, a ver qué les aparece. Más adelante les comento por qué. Las novelas que nosotros anotamos son básicamente la colección Novelas en Tránsito. ¿Por qué? Porque estas son novelas que se escribieron entre 1818 y 1924 y pues hay muchos términos de época que no son ahorita muy claros o que no son muy comunes. Sí es verdad que pues, las novelas tienen temas actuales, tienen situaciones que sí se dan todavía, pero algunos datos ya son un poquito confusos. Entonces, por eso es que se decidió hacerlo así. Ahora bien, hay novelas que ya tienen notas por parte de los autores, pero se trató en algunas de ampliarlas, en otras de poner algunas nuevas. No quisimos, pues, no queremos que el lector vaya a pensar si las notas son muchas o si son muy largas, que vaya a decir, no, es que pues este texto no es para mí porque necesita tantas explicaciones, ¿no? Como lo dijo el académico James Kaplan. Pero no, al contrario, lo que nosotros queremos hacer es acercar ese texto al lector. Por ejemplo, la novela Por un cigarro, de la que ya nos hablaron hace un momento, efectivamente, como nos dijeron, es una novela colectiva, escrita en 1898. Entonces ahí pues metieron mano varios autores y tiene una gran riqueza cultural por lo mismo y hay muchos términos que no podemos entender. Por ejemplo, les voy a leer un parrafito de 4 renglones en el que ahí van a poder ver, ahí metimos, en ese parrafito metimos 2 notas, dice así: apareció Chole, la pobre escrofulosa seguía mejor de su neuralgia del ciego, exacerbada con tantas fatigas, venía con una venda en la frente y el pelo empapado en Florida. Por eso es que les decía yo que buscaran la palabra Florida. Escrofulosa es un tipo de tuberculosis que sí se puede encontrar información en línea. La neuralgia del ciego, pues más o menos, y como nos decía Martínez Luna, no hablaban ahí de un montón de enfermedades. Pero Florida como una cosa con la cual se puede empapar el cabello, pues no era tan fácil de decir, bueno, de encontrar, ¿no? En línea. ¿Qué es eso? Investigan una agua de colonia hecha de ámbar, almizcle y benjuí y fue comercializada por una compañía neoyorquina en 1808. Entonces, volviendo a la estatua de bronce que les mencionaba en un principio, se trata del condottiero Gattamelata, que fue hecha por el Donatello. Entonces, en el siglo XV. Entonces, este tipo de notas son las que se trató de meter en las novelas para poder esclarecer un poquito los pasajes confusos o ambiguos que se pudieran encontrar. Estas notas se pusieron en la parte final de la novela, precisamente por el formato para la red. Pero para que el lector no tenga que estar subiendo y bajando páginas a la mera hora y cansarse sus ojos, lo que nosotros también hicimos fue poner enlaces, es decir, el lector está leyendo la novela, encuentra una notita, un numerito que le dice vamos a una nota, le da clic, inmediatamente se baja, ve de qué se trata, le da otra vez clic a la nota y regresa de nuevo al pasaje en donde se quedó. Entonces, pues es muy fácil, no es cansado para ellos y pues ya puede esclarecer un poquito su lectura y sobre todo hacerla más grata. A nosotros, o al menos a mí, este sí fue un trabajo pesado, la verdad, porque el estar buscando estos numeritos para hacer los enlaces, pues sí, agota un poquito los ojos. Aquí, afortunadamente, pues yo conté con mi hija, que tiene 9 años, tiene
ojitos frescos, entonces ella me ayudó no, mami, aquí está el numerito, ¿no? Entonces, pues sí, esto pues fue muy, muy, muy padre, a pesar de ser pesado, fue muy bonito. Y toda la parte del trabajo editorial, el proceso que ahorita Braulio nos comentaba, pues la verdad es muy, muy bonito y también es muy rico, es decir, uno aprende muchísimo. Doy gracias a todo el equipo, al doctor Gustavo que me admitió y a todos porque nos han acompañado en este caminar. Pues muchísimas gracias, con esto me despido y doy paso al siguiente participante. Muchísimas gracias. Ya está. Buenas noches, soy Gabriel Enríquez y trabajo en el Centro de Estudios Literarios y desde hace poco más de 10 años colaboro con el proyecto de novela corta. Lo que voy a platicarles o el asunto del que voy a platicarles es sumamente sencillo y me recuerda un verso de Rubén Darío que dice, y no saber de dónde vamos ni de dónde venimos. Pues bien, lo que yo quiero platicarles hoy un poco, pocas veces tenemos oportunidad de mostrar lo que ocurre tras bambalinas, detrás de la cara del portal de la novela corta, que es justamente la página web. Pocas veces tenemos oportunidad de contarles qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está moviendo detrás. El primer asunto es de dónde venimos. Hay un aspecto interno y otro externo. El externo es que el proyecto de la novela corta viene de la experiencia que acumuló Gustavo Jiménez en dos proyectos que anteceden a este portal. Uno es Un pasado visible, antología de poemas y crónicas sobre vestigios del México antiguo, llamado Nervo, lecturas de una obra en el tiempo. Para aquellos que quisieran registrar las diferencias o que pudieran comparar la evolución que han tenido los portales que ha coordinado y dirigido Gustavo, sería un excelente ejercicio visitar estos dos, tanto Un pasado visible como Amado Nervo, lecturas de una obra en el tiempo, para darse una idea de lo que hacíamos hace 10 años. Este es el elemento externo de donde provenimos, externo al proyecto, desde luego, y de ninguna manera quiere decir que es externo a Gustavo. El interno tiene que ver con que la actual versión del portal es la tercera que hacemos. Nos anteceden otras dos. Al principio, cuando iniciamos y cuando estábamos discutiendo el nombre del portal, que si ustedes revisan cuidadosamente, siempre hay un título y una especie de subtítulo. Amado Nervo, lecturas de una obra en el tiempo, Un pasado visible, antología de poemas y crónicas sobre vestigios del México antiguo, y ahora, en este caso, la novela corta, una biblioteca virtual. En determinado momento, para mí y para algunos de nuestros colegas, parecía una desmesura subtitular el sitio como una biblioteca virtual. De manera particular, porque solo publicamos allí poco más de 2 docenas de novelas en HTML y algunos facsímiles. Nosotros, por nuestra parte, poco sabíamos que apenas estábamos adentrándonos en una selva infinita. Para la segunda versión del portal, tras no pocas deliberaciones editoriales, el equipo de la novela corta tomó la decisión de publicar las novelas en PDF. Entonces, y aún ahora, sosteníamos que este era el medio con el que nos podíamos preservar de mejor manera ante los constantes cambios de la tecnología. El PDF permitía, a diferencia del HTML, descargas en celulares, tabletas, computadoras, así como en varios lectores electrónicos de libros. Y más todavía, nos permitía integrar al portal la tradición de la cual provenimos los académicos del equipo. Me refiero, obviamente, a la tradición del libro impreso. Corregimos, editamos y diseñamos como si el PDF fuera a ser enviado a la imprenta. Una idea de todo este proceso laborioso, demandante de tiempo y cuidados, se los ha platicado muy brevemente Braulio. Entre la primera versión del sitio web y la actual, han pasado más de 10 años. Este tiempo nos permitió crecer
académica y editorialmente. Para esta tercera versión, que ahora ustedes pueden consultar, se conjuntaron, como en las versiones anteriores, equipos de trabajo de investigadores y profesores con el objetivo de elegir el corpus de colecciones, elegir a los autores de las presentaciones, determinar la edición que se trabajaría y la dictaminación de las colaboraciones, es decir, las presentaciones de las novelas. Paralelamente, se tomaron decisiones editoriales con el objetivo de diseñar las portadas por colección. Antes diseñamos las portadas por novela, es decir, o máximo por grupo de 3 novelas. Esta vez la diseñadora, con una grandísima idea, tomó la determinación de diseñar por completo la colección. Eso nos brinda una mayor unidad, pero no solo eso, también se dedicó a programar todo y a rediseñar, perdón, todo el portal. Todo el material gráfico del portal fue rediseñado. Un dato más, incluso la diseñadora fue más allá, porque sugirió comprar tipografía para las novelas y entonces sí, una vez con todos estos elementos, se llevó a cabo la programación de todo el portal. Esto les da una idea más o menos general de que para elaborar un portal como el de la novela corta, intervienen 3 factores: el diseño gráfico, la programación de cómputo y el equipo editorial. Y detrás de todos ellos, el equipo académico que está decidiendo y ejecutando todos los contenidos que están en el portal. Yo considero que la belleza del portal que ostenta actualmente el portal no sería tal si careciéramos del talento de nuestra diseñadora estrella, que es Andrea Jiménez, quien desde Alemania nos ha conducido y nos ha entregado, nos ha conducido hasta aquí y nos ha entregado el nuevo portal. La fluidez responsiva del sitio se la debemos a la programación de la webmaster Tania Ochoa. A lo largo de estos años, el proyecto ha enfrentado varios retos editoriales. El más significativo, el más agudo, ha sido ocasionado por la escasez de recursos económicos. Si bien el proyecto ha contado con apoyos de CONACYT, de FONCA, estos han sido insuficientes para editar, hasta el momento, 66 novelas, 7 libros de ensayos y estudios sobre este género mayor de la literatura moderna. Desde luego, si el dinero no alcanzaba para la edición, tampoco era suficiente para el pago de derechos de autor, aspecto que en alguna ocasión nos impidió publicar una novela que teníamos lista para la colección. Yo sigo lamentando, por ejemplo, que esto no tiene que ver con dinero, pero sí con situación de derechos de autor. Yo sigo lamentando que los familiares de Jaime Torres Bodet no se hayan puesto de acuerdo para cedernos los derechos y que Proserpina Rescatada se nos haya quedado ahí entre, por lo pronto, el basurero del olvido. Es no solo una hermosa, sino una muy sólida novela que Torres Bodet escribió alrededor de los años 30. A pesar de las limitaciones económicas, hemos recurrido al servicio social y las becas para conformar equipos editoriales con estudiantes. La desazón que usualmente nos acompaña con el hecho de que una vez capacitados se van, queda reducida ante la alegría que se produce cuando son contratados por alguna institución. Varios de los becarios que han trabajado con nosotros han logrado ubicarse en el área laboral editorial de algunas instituciones universitarias. En ese sentido, y en el mismo modo en que he hecho un reconocimiento al diseño, quisiera destacar en este momento que no estaríamos aquí con este portal, mostrándoles este portal, mostrándoles estas colecciones, sin el trabajo editorial de Salvador Tobar, de Jimena Salinas, de Laura Águila, de Braulio Aguilar y de Norma Cano, por mencionar, a causa del tiempo, solo a 5 de una extensa lista de colaboradores. Ellos han sido los ojos y las manos que se han ido desgastando en las páginas preliminares de las novelas que ahora ustedes pueden leer, con el único fin de que sean más agraciadas ante los lectores. Como puede desprenderse de este breve recorrido que he realizado,
casi todos los trabajos del portal ha sido realizado por un numeroso equipo de trabajo que sostiene la actividad que el sitio registra. Quisiera agradecer a todos, es un momento oportuno para ello, su dedicación y entusiasmo, y aunque sea por un brevísimo instante, les agradezco también que pudieran abandonar su nicho en el colofón para estar hoy con nosotros. Para concluir, me gustaría contestar la pregunta: ¿qué ofrece actualmente la novelacorta.com para aquellos que ingresan a su espacio? Desde luego, sería fantástico poderles mostrar, o no sin cierta vanidad o cierta dosis de ego, que actualmente el portal contiene 66 novelas, 96 artículos, 4 facsímiles, 24 novelas en audio, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría privilegiar, por el contrario, no los números, de los cuales también sería válido decir que poco a poco nos aproximamos a ese concepto de biblioteca puesto en duda al principio, sino me gustaría destacar, por el contrario, el concepto de novelas en red. No me refiero exclusivamente a que estén alojadas en la red, sino al concepto que da vida al portal, el de formar una red de vasos comunicantes entre sí. Las novelas contienen enlaces a ensayos o artículos internos y externos que abordan las características del género. Con los autores que han expresado las causas externas o internas que propiciaron que ellos iniciaran a escribir novelas cortas. En estos artículos, los propios autores mantienen a la vez un diálogo con los académicos, y se crean o se generan vínculos que nos colocan a un clic con el audio de varias novelas, algunas de la mayor significación en la literatura hispanoamericana: La Virgen de los Sicarios, El Coronel no tiene quien escriba, o Estrella Distante, por mencionar a 3 de las 24 novelas cuyos enlaces se ubican en el portal. El portal, en síntesis, está concebido para propiciar el diálogo entre novelas y sus lectores, para propiciar el conocimiento, la aproximación y el conocimiento del género de la novela corta. Menos importante, pero todavía significativo, es el hecho de que todo este material que hemos ido acumulando a lo largo de más de 10 años de trabajo en este repositorio virtual, es que es un trabajo hecho por un equipo de especialistas y de profesionales, pero sobre todo y ante todo, es gratuito. Me parece importante recalcarlo porque no solemos reconocerlo. Ambas características, tanto la gratuidad como el profesionalismo con que todos estos materiales han sido elaborados, nos han permitido alcanzar en 2020 más de 16,000 descargas de novelas. Ángel de Campo encabeza la lista con 2,421 descargas. Una verdadera sorpresa, pero con toda seguridad los especialistas en Ángel de Campo podrían estar no solo felices, sino nos podrían explicar a qué se debe que Ángel de Campo encabece la lista de descargas de nuestro portal. Estas cifras, que no podría alcanzar ninguno de los sistemas de distribución universitarios, nos alienta a continuar con la edición de más de 30 novelas y de 3 libros de artículos que en este momento están a la espera. Albergo la esperanza de que con este brevísimo recorrido de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo vamos a continuar, pueda generarles una idea más o menos certera de en qué consiste o en qué ha consistido nuestro trabajo editorial. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar inicio al diálogo. No sé si alguno de ustedes quiera hacer una pregunta. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta pues para los tres, a ver quién le responde. Conectándolo un poco con el título de la mesa, ¿no? Un género para la red. Me gustaría conocer su opinión desde estos temas que han platicado cada uno. ¿Cuál ha sido su experiencia a partir de esta
pues esta crisis, por decirlo de alguna manera, de la pandemia. ¿Cómo era la investigación, sus investigaciones, sus ediciones, la difusión en el caso de Joshua previa a la pandemia y posterior? ¿Qué han tenido? ¿Qué limitantes han tenido? Al contrario, se han visto favorecidos por ella. Por supuesto, me refiero al tipo de conexiones de investigaciones a través de la red. Ya sabemos que pues, estaban cerradas las bibliotecas, librerías, etcétera, pero este uso del Internet, ¿cómo ha facilitado su labor o complicado? Bueno, dado que soy el que tiene el micrófono encendido, voy a decirte que gracias a la pandemia aprendimos a trabajar en línea. Y, por ejemplo, las reuniones las ejecutamos a través de Zoom. Hemos ido avanzando y no hemos tenido mayores problemas. Entre los muchos perjudicados por la pandemia, que lamentamos sobre todo aquellos que se han enfermado de gravedad, me parece que nosotros, el equipo editorial de la novela corta, ha podido laborar ininterrumpidamente gracias a los medios de comunicación, correo, Zoom. Ahora las reuniones se facilitan. Y me llevan a cuestionarme si hacia un futuro volverá a ser pertinente que nos reunamos todos juntos en un solo salón, en una sola aula. Me parece que la flexibilidad, la versatilidad y la facilidad que tienen estos medios para ponernos en comunicación han sido una ventaja para el proyecto. Si no hubiéramos contado con ellos, el proyecto prácticamente se habría paralizado y no habríamos tenido las novelas que ahora presentamos. Así es, y también yo creo que ha beneficiado un poquito al proyecto, ¿no? Porque ahora la gente, pues como está en su casa, dice, quiero leer, ¿qué voy a leer? Bueno, pues ya tienen el portal de novela corta, una biblioteca virtual para cuando ya quieran desestresarse un poquito pues de lo que tengan que hacer en casa, de sus trabajos, y pues ahí está la novela corta, un género para la red, para que la puedan encontrar ahí y la puedan leer con muchas ganas. Coincido totalmente, creo que como hemos comentado acerca de estos soportes digitales, incluso de la propia naturaleza del proyecto y además acorde o en sintonía con el tipo de charla que estamos teniendo en este momento totalmente digital, ha facilitado algunas cosas, a mi parecer, incluso el hecho de que podamos estar cerca o lejos sin que necesariamente tengamos que estar reunidos físicamente, pero también ha tenido sus complicaciones a la hora de realizar investigación, consultar, ya sean revistas, ya sean libros, que en ocasiones tienden a ser difíciles de localizar, dado su, valga la repetición de la palabra, su localización temporal, ¿no? Tener textos desde hace más de 100 años puede llegar a ser bastante complicado. Y bueno, al mismo tiempo explotar todas estas cualidades de lo digital termina por darnos ahí un crisol, ¿no? Como de experiencias tanto positivas como negativas. Y bueno, a mí me gustaría también preguntar, ¿qué novedades vendrán, Gabriel, para la novela corta durante el próximo año? Mira, tenemos en puerta dos colecciones. Una de ellas es Las novelas de frontera, que es una colección que iniciamos el año pasado y que mantiene o aborda la novela centroamericana, la del Caribe y la de la península de Yucatán. En este sentido, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perdón, es que yo los perdí momentáneamente. Entonces, esa es una de las primeras colecciones que tenemos. Vamos a hacer 12 novelas de esa colección, de las novelas centroamericanas, del Caribe y de la península de Yucatán.
ahorita no la tengo a la mano, no te puedo decir más allá de la colección. Y también tenemos en puerta otras 10 novelas de la colección Novelas en Campo Abierto. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo y la fuerza para concluirlas. A mí me gustaría preguntarle a Braulio, porque a mí me pasa, no sé si a todos, o bueno, Joshua, a Gabriel también, ¿qué tanto disfrutan ahora o no disfrutan ya la lectura que hacen fuera de trabajo? Es decir, yo agarro un libro, me pongo a leer y de repente encuentro errores de edición por todos lados y como que ya no disfruto la lectura bien, ¿no? Incluso mi hija, bueno, ella está en cuarto de primaria, me pongo a corregir la ortografía y le pongo un acento del tamaño de la página porque parece que estoy haciendo correcciones en el trabajo y me dice, sí, pero no me lo pongas tan grande porque ya sé que va con acento, entonces así como que nos mueve un poquito, no sé qué tanto a ustedes les pase eso. Sí, claro, sucede algo semejante, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, estaba leyendo una novela, como dices, pues ya externa al portal, a nuestras labores, y la leía en voz alta y me había dado cuenta que estaba leyendo como si estuviera cotejando. Entonces leía, no sé, alguna palabra y también leía la coma, leía el punto, leía cuando había cursivas, cosas así. Y no me había dado cuenta hasta después. Dije, bueno, ¿por qué estoy leyendo de esta manera algo que no me corresponde en este momento, ¿no? Pero sí, sí sucede. Las mismas obsesiones, yo creo que Gabriel estará de acuerdo eh, que uno ya tiene ahí como en vigilar esto de las comas, la puntuación, etcétera, se van hacia otros textos, ¿no? Que ya no son parte del trabajo, insisto, entonces a veces es gracioso, pero a veces pues no se interrumpe, ya dejas de disfrutar la lectura por encontrar en las erratas a distintos textos, ¿no? Letreros, anuncios en la calle, etcétera, ¿no? Pero sí llega a ser gracioso y llega a ser pues, un tanto angustioso, ¿no? Aquí se aplica lo de que la ignorancia es la felicidad, ¿no? Sí, claro. Yo considero que son dos tipos diferentes de lectura, ¿no? La lectura del corrector de pruebas es completamente diferente a la lectura de cuando estás leyendo. Es verdad que la presencia de las erratas hace molesta a veces tu lectura, ¿no? Porque las encuentras cuando no sabes nada del proceso editorial, tus ojos son virginales y no detectan nada, ¿no? Cuando ya tienes el virus de las erratas dentro de la sangre, dentro del cuerpo, dentro del cerebro, es muy difícil no percibirlas. Pero afortunadamente el proceso de lectura, cuando una lectura te atrapa, va haciendo que dejes de ver las erratas. Eso es un riesgo para el corrector, pero una fortuna para un lector, ¿no? Entonces, sí, son dos tipos de lectura diferentes que muchas veces tienes que ejecutar concentración a la hora de buscar erratas, tienes que agrandar los ojos y tienes que leer más lentamente, ¿no? Cuando estás corrigiendo, cuando estás leyendo una novela o leyendo un estudio, es diferente el tipo de concentración. Y a veces eso cuando además de corrector, eres un estudioso y te dedicas a la lectura, muchas veces estas lecturas te arrastran entre una y otra, es decir, las erratas te van distrayendo y te van pidiendo que te concentres en las erratas y estás olvidando el contenido. Entonces, en buena medida, muchas veces se conectan, pero hay otras en que cuando la lectura es absolutamente agradable o placentera, hacen que se te vayan también las erratas. Yo quisiera preguntarle a Braulio, desde tu experiencia, ¿cuáles son las características que debe tener un buen corrector, Braulio? Un cazador de ratas, ¿cuáles son las características que debe tener? Pues yo creo que una de las características sería la capacidad de concentración, ¿no? De trabajar también incluso, pues,
bueno, en mi caso como bajo presión, pero no una presión de que hay que entregar algo para ayer, ¿no? Sino, eh, volviendo a esto de la pandemia, pues uno se queda encerrado en casa, pero pues no deja de sonar por ahí, no sé, que el camión de la basura, el carrito de los tamales, no sé, sonidos pues ajenos, ¿no? Y era una situación muy distinta a lo que sucede, por ejemplo, dentro del instituto, ¿no? En los cubículos, en la biblioteca, son lugares muy agradables para trabajar. Eso ha sido como una manera pues nueva para mí, para adaptarme a eso. Entonces, pienso que es la capacidad de concentración, para concentrarse, por supuesto, de algo pues muy básico, pero no deja de ser importante, por supuesto, eh, tener muy, o sea, conocer muy bien la ortografía, estar actualizado en los distintos manuales, cosas así. Eh, por supuesto, pues el buen ojo, tener la buena vista de ir detectando ahí prácticamente con lupa, ¿no? Estar muy, muy bien concentrado para ver y detectar esas erratas. Otra característica me parece importante, que es leer o saber leer al autor. Y no me refiero a su novela tal cual, sino cómo está ligando sus ideas en la novela, cuál es su estilo, cuál es la manera en la que él nos quiere compartir su trabajo para justamente eh, hacerle una buena edición. Es decir, nos toca trabajar con autores que pues han fallecido, ¿no? Algunos tienen 50, 100 años fallecidos, y no podemos hacerlo lo mismo con un autor vivo, al que vamos, le preguntamos, oye, ¿qué quisiste decir aquí? ¿No crees que esta coma se la podemos quitar? Etcétera. Entonces, con un autor que no lo tenemos disponible, tenemos que aprender a saber qué intenta decir, qué quiso decir en ese momento, y para no arruinarle el texto, ¿no? No podemos estar quitando, poniendo comas nada más porque se nos antoja, sino que hay que respetar ese trabajo y que a veces uno quisiera hasta meterle de su pluma. Obviamente eso no es posible, no está permitido, no es lo adecuado, pero saber respetar la primera intención del autor, y eso se consigue, pues, por supuesto, leyendo otras obras del mismo autor, leyendo con detenimiento su novela, cada párrafo, cada fragmento, cómo construye cada oración, para ver cuál es la secuencia, cuál es su esquema, su esquema de escritura, y respetarlo lo máximo posible. Creo que esas serían como las dos cualidades desde mi punto de vista. Tu micrófono está apagado. Siempre se me olvida. Joshua, ¿tú qué te has dedicado a difundir la novela corta últimamente? Quisiera preguntarte una pregunta que en realidad tiene dos vertientes. Uno, ¿consideras necesaria la difusión a través de redes sociales o la difusión en general? ¿No basta con que estén en Internet, publicadas en Internet la novela, y que la mejor vitrina sea el diseño que contienen, lo atractivo del sitio? ¿Es necesario hacer difusión? Esa sería la primera. Y la segunda sería ¿por qué Facebook? ¿Por qué no Twitter? ¿Por qué no Instagram? ¿O por qué no todas? Claro, claro. Bueno, contestando a lo primero, como comentaba hace unos momentos, hay toda una imbricación detrás de distintos procesos bastante complejos de escribir en torno a cómo localizar cierta información que nosotros como navegantes de Internet podemos localizar potencialmente. Y es que como hablamos de soportes digitales, hay una cantidad inmensa de información que
evidentemente puede perderse entre toda la marea de información que cualquier persona puede localizar. Si a eso añadimos, además, variantes como la localización geográfica que alguien pueda tener, tendrá diferentes resultados. Buscar novela corta en Argentina o en México tendrá una forma distinta de presentar la misma información o incluso no presentarla. Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar al menos dos aspectos. Lo primero, como ya comentabas, la promoción en redes sociodigitales, que a mi parecer va muy de la mano porque mantiene una constancia comunicativa con el público con el que potencialmente el proyecto puede interactuar. En este sentido, cabe destacar nuestro público oscila entre los 25 y 34 años, al menos en Facebook directamente, y tenemos una constante presencia de distintos países, no solo México, sino también Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Brasil o incluso Alemania. Entonces, situarnos también y posicionarnos desde esta clase de promoción ayuda a darle un mayor realce y volumen al proyecto. Y por otro lado, el posicionamiento. Posicionar los propios contenidos no solo con base en el diseño, sino también con otra clase de trucos, un poco pensando en metadatos o cuestiones más técnicas que involucran el diseño y la programación del sitio, también ayudan a que se vuelva un poco más accesible. Y bueno, para terminar de responder a la pregunta, pues es todo un reto, implica todo un reto elaborar formas de promoción en distintas redes sociales y que, bueno, evidentemente tendremos que contemplar editorialmente hablando para adaptarnos a nuevas formas de comunicación y en este sentido explorar otras redes sociodigitales. Por supuesto, también implica mayor tiempo, mayor trabajo, no solo en cuanto al diseño, sino también en cuanto al registro o el tono de las publicaciones que puedan tener. Y bueno, la novela corta, platicábamos en otro momento, surgió en el boom de Facebook, así que era el soporte de difusión con mayor alcance que podía tener, el cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que tendremos que valorarlo y trabajar posteriormente en ello. Muchas gracias, Joshua. Me parece que es hora de agradecer a los asistentes, a quienes nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradecemos cordialmente su asistencia a este evento. Antes de irnos, quisiéramos agradecer el apoyo y la organización, el apoyo en la organización de estas posadas de novela corta a las siguientes personas: Laura Águila, Rodolfo Munguía, Joshua Córdoba, Mercedes Flores Reina, Tania Ochoa y Andrea Jiménez. A todos ellos, a todas ellas, muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Y a leer. Un abrazo. Bye.